como nada y... Hablamos fuerte. Sí, pero después de que fueran revistas para decir las preguntas. No, yo primero que nada digo agradecer la evolución, porque en realidad, como tú decís, son muchos años de trabajo. Yo desde el 99 en Casaballe, y siempre estamos con eso, tenemos que escribir, tenemos que escribir, tenemos que escribir. El origen después, desde lo cotidiano y la locura. Nosotros trabajamos mucho con la urgencia, con lo del momento, porque las situaciones que llegan realmente ahí, que son graves y que uno no se puede ir y muchas veces decir lo dejo para mañana. No es que se cumple un horario y nos vamos, si bien sí también lo tenemos, sino que entonces hace como una experiencia riquísima. Quizás después nos falta como cumplir con los roles que nos asigna cada vez parte de la tarea, pero en realidad siempre estamos como haciendo como una valoración, ¿no? De que si bien la tarea que nos asigna el país es fundamental y digo, nuestra tarea gira en torno a eso, también digo, es un servicio que se da a la población toda, ¿no? No trabajamos solo con la población que concurre a CAIF, sino que es un centro abierto a toda la población. Y creo que eso también nos da una riqueza infinita porque, digo, la población es como mucho más amplia que la gente que lo representa en CAIF. Digo, hay sectores donde CAIF no llega al CAIF, que llegan sí a la consulta o a la consulta, sí, porque saben que tiene como este servicio, que hay técnicos, ¿no es cierto? Pero no nos remitimos a la población que llega acá. Entonces siempre estamos con esta situación de que queremos escribir, nunca nos sentamos. Entonces por un lado la invitación esta a participar nos sirvió para eso, para decir, bueno, vamos a hacer un parate en el aquí, en la hora, y algo que tú tomaste, ¿no? Como poder tomar distancia, que eso es súper importante. Digo, y un poco el equipo y los requerimientos del centro te absorben mucho y la idea era que igual nos sentáramos ahí a hacer algo, bueno, no era, ya nos pagábamos, nos sentamos. Y en esto la ausencia de la maestra también para nosotros, o de la parte pedagógica, es súper importante. Y no se pasa por diferentes lugares, nosotros hemos tenido como un crecimiento en torno al equipo también, de que al principio, digo, las intervenciones las hacíamos solo los técnicos, de las consultas más individuales me llegan a mí, ¿no es cierto? Pero que pudimos como configurar con el equipo de que, bueno, cuando se llama una familia por un niño en especial, siempre ahora hacemos como las entrevistas en conjunto. Y después siempre llega un momento de la entrevista donde ya nos miramos, sabemos que, bueno, que la maestra ya está, que ya cumplió su función de alguna manera, y nos quedamos solo con esto más individual. Pero creo que también se proyecta como en el equipo técnico, desde el equipo también, técnico también, la maestra, la educadora, ¿no es cierto? Y que un poco se asume ese rol y bueno, quedan como bueno, yo me encargo del CAIF y usted lo vaya. Y pasó un poco esto y bueno, y nos presentamos nosotros tres. Pero también es hubiera sido sí, como enriquecedor y también justo que también trabajar, ¿no? Para el enriquecimiento del trabajo y también digo para el equipo mismo. No, un poco eso, y después lo otro que tú decís, dejamos ahí como en cuestión, esto de que a veces en esto de fortalecer a la mujer, ¿no? Porque viven situaciones bastante como desesperantes a veces, y realmente que lo viven muy solas, y también ellas se valorizan mucho en su tarea, y el afán de fortalecerlas y que puedan sacar como esa familia adelante, porque muchas veces pasa de eso, que luchan con la sobrevivencia todos los días, dejamos como de lado, ¿no? Cómo trabajar también en esto del padre y demás. Y bueno, y es difícil en realidad, no llega un padre cada cuanto, nosotros no tenemos la experiencia de ella, de que llegan los padres mucho más. Lo salimos a buscar, digo, pero bueno, cuesta, no sé. Lo dejamos ahí porque no sabemos mucho como nosotros tampoco, y bueno, pero gracias por la evolución, que es súper positiva y tenemos para trabajar mucho más también. Como, no sé si lo queréis decir, pero tenemos hasta las 12:45 para intercambiar, escuchar el soporte de cada uno de ustedes, preguntas. Yo quería hacer como un comentario, digo, bueno, la verdad que me pareció muy interesante las dos ponencias, también el comentario que hizo Gabriela también de la dos, ¿no? Me parecieron, o sea, muy ricas
preguntas, también como mujer, exacto de la pregunta, también como que si bien está implícito lo teórico, digo, no parecía como se acorta con el teórico, no parecía más de la experiencia. Yo les quería hacer una pregunta a ustedes primero, porque me pareció muy interesante esa pregunta que le hicieron a los padres, ¿no? Bueno, ¿qué es el padre que se hace con silencio? Ustedes plantean que sale dijo todo, ¿no? Se habla de todo, ¿no? Empezar esto por todo, nada. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes esa impresión? Le digo que no me hubiera estar ahí. La vivencia tanto desde la figura masculina como de la figura femenina, ¿no? ¿Cómo después esto siguió? ¿Cómo lo vieron? Como algo, no sé, transitorio, gratificante, pero no en ese sentido, ¿no? Lo que veíamos cuando la primera pregunta, digamos, primero como ese silencio, esa perplejidad ante esa pregunta que jamás me había ordenado, ¿no? Esa cosa que jamás me había ordenado. Después esto de, bueno, ser padre y todo, que nos decían, ¿no? Pero después, poco a poco, cuando íbamos como indagando un poco más, porque las entrevistas, si bien tenían algunas preguntas específicas, digamos, bueno, como me fuimos guiando un poco también, ¿no? Fue una entrevista semiabierta. Empezaba como a vaciarse ese todo de contenido, ¿no? Y lo que veíamos era que ese todo finalmente no tenía demasiado contenido en la vida cotidiana, ¿no? Era como un todo en el ideal, pero no en lo que el papá efectivamente hacía todos los días cotidianos en su hogar, con sus hijos. Claro, no, y la vivencia es esa tal cual, digo, por más que hace muchos años que estamos trabajando ahí, no deja de sorprenderte, y eso me parece muy bueno y lo rico porque es lo que me lleva también, ¿no? al querer saber más y darnos cuenta que tenemos mucho por aprender todavía, aunque estemos trabajando con la misma población. Pero esto de que eso impactaba, transferencialmente, esto me preguntaba cómo lo viviste, impacta, y bueno, yo un poco dejaba que se generara el vacío, a ver cómo se llenaba, a ver cómo lo llenaban de significado de alguna manera. Pero esto de que nunca lo pensé, entonces la charla digo, empezó un poco así, bueno, pero a ver, espontáneamente, ¿qué se te ocurre? ¿Qué cosas te parece? Porque también nosotros, nos fijamos cómo preguntamos. Porque el que es ser un buen padre quizás ya lo tienen como muy, el deber ser lo tienen. Te lo contestan, de hecho, incluso es absolutamente contradictorio con la realidad, muchas veces nos pasan experiencias oportunas. El deber ser es facilísimo, lo sabemos todo, porque es todo, lo difícil es la práctica cotidiana. Entonces me parece que ya como esa entrevista, ese espacio que tuvimos, ¿no? En realidad no tenía la idea ni el objetivo de ser algo terapéutico, pero que en realidad en algunas situaciones tuvo un efecto súper positivo. Porque en esto de cuestionarte y a veces también con la pareja, ¿no? Estuvimos y en algún caso con el hijo presente también opinaba, fue riquísimo. Pero al menos como ese espacio así como 2 minutos me paró a pensar. ¿Las parejas qué edades son los que trabajan? Jóvenes. ¿Creen que hay una apertura de los jóvenes en relación a las el trabajo no tiene como un valor estadístico, ¿no? No podemos inferir de las entrevistas que hicimos, no podemos hacer ninguna conclusión estadística ni generalizar, pero en realidad mayormente como que se continúa, a pesar de la juventud de las parejas, el modelo se sigue reproduciendo casi que de la misma manera. ¿Y por qué eso? Porque no está el cuestionamiento en el medio, me parece que va por ahí. Son roles súper rígidos. Y es eso, como a partir de la realidad objetiva se aprende, se interioriza un modelo, se lo aprende y se lo exterioriza y se lo repite. Entonces si no hay como un cuestionamiento en el medio y problematizar de por qué suceden las cosas así o por qué se ubican en este lugar, por qué me exigen esto a mí, eso no cambia. Entonces ahí es que nos sentimos como re chiquitos con nuestro trabajo también, porque vos estás un rato y problematizás y esto, todo bien, pero después esto tiene que ver también con un sistema, con una sociedad en la cual vivimos, de consumismo, que en realidad están en función del sistema, no están marginados de nada, y entonces por eso decíamos, no basta con esto de la intervención, ni siquiera con algunas decisiones políticas, ¿no es cierto? También esto, cuál es el planteo, un modelo alternativo, pero saludable.
digo, y aceptado socialmente para que ellos también quieran como de alguna manera reubicarse. Bueno, por un lado quería felicitar también a nuestros equipos por el esfuerzo, por haber llegado también al producto de la presentación de hoy. Y en el caso del equipo de Paysandú, como bueno, digamos, son como distintos contextos, ¿no?, culturales. Entonces, cómo han logrado la incorporación de los papás en los espacios de crianza, de encuentro con los hijos, con los espacios que justamente buscan fortalecer los vínculos parentales, ¿no? Y en el caso de Plemu, que como decía, bueno, nosotros no llegamos, los corremos y no llegamos, ¿no?, a siquiera contactarlos, pero sin embargo lograron poder encontrarse con los padres varones para hacer estas encuestas, ¿no? Entonces, bueno, quizá es, en general los equipos de CAIF están tomados por la urgencia, pero bueno, cuando a veces tenemos como un propósito específico, ¿no?, y ponemos la energía un poco ahí y logramos hacer un producto. Entonces, y después que comparto lo último que acabas de decir, que también era como un comentario, ¿no? Me quedó de los comentarios de Gabriela, ¿no?, la pregunta de ustedes. Bueno, a veces que nosotros hacemos el esfuerzo por fortalecer a la mamá desde su rol parental, yo creo que no es excluyente, digamos, porque es necesario que las madres tengan buenos vínculos con sus hijos. Entonces creo que hay que empoderarse, hay que tener buenos vínculos, tenemos que trabajar hacia ahí, que no es exclusivo. También tenemos que dirigir el esfuerzo hacia el vínculo, hacia el fortalecimiento del vínculo de los padres, varones, con sus hijos también. Creo que ahí no excluye, pero igualmente todo esto es el resultado del equilibrio de todo un sistema de interacciones entre las familias y entre la cultura, que ese es el desafío mayor, porque hay un tema cultural instalado que uno dice, bueno, ¿cómo desatamos esto? Pero también por otro lado ustedes decían el efecto ahí lindando, no como un efecto terapéutico, pero sí de repensarse uno, ¿no? Entonces quiere decir que, digamos, sentían todos los comentarios y las devoluciones que hacían como que la semilla está ahí. Me parece que hay que ver cómo se empieza, por dónde, y de qué manera, porque también romper los equilibrios a veces genera un efecto boomerang mucho mayor. Quizá el tema de estas mamás están bien valoradas desde este rol y está bien que así sea, pero quizá hay que trabajar sobre los otros aspectos de la persona, ¿no? De la madre como mujer, la madre como trabajadora, ¿no?, la madre como sujeto de derechos. Pero bueno, nada, que estos cambios, el desafío es cómo pensarlos, desde dónde empezar a hacer los abordajes, con quiénes, ¿no? Porque también romper el equilibrio a veces genera como un repliegue mayor, cuando hay aspectos culturales tan radicales e instalados, ¿no? Pero bueno, ustedes vienen sabiendo hacer, encontrarán la manera, el momento y el camino. Pero felicitaciones, porque más allá de que todavía no hayan podido empezar a abordar más globalmente quizá el tema, ya fue como, bueno, el resultado de que es posible algún nivel de intervención, ¿no? Nosotros en Paysandú tenemos también a favor que allá la siesta es sagrada, ¿no? Entonces la gente trabaja hasta las 12 y de pronto hasta las 3 de la tarde no. Entonces ahí el padre queda libre del trabajo. Entonces, eso por favor, ¿no? Los talleres son a la 1. Hay talleres a la 1 donde, claro, del padre, entonces Papá, que son realidades. claro. Son absolutamente diferentes. Allá la fiesta es así. Participación. Claro, y a su vez también mucha gente que todavía hay fábricas, hay 2 fábricas nos quedan. La gente que trabaja en la fábrica de pronto puede arreglar a veces de que el día libre sea lunes o el martes o el miércoles,
para acompañar en taller de trabajo igual el domingo, para ese día tener libre y el papá quiere ir con la mamá, o sea, esas cosas nos juegan a favor también. No sé qué tal lo cuenta. Sí, hay que poder encontrarse, ¿no? Tiene que haber Sí, un tiempo, pero digo, un yo espacio de buscan los encuentro. horarios y lo hacen por eso, ¿no? Por acompañar, o sea, es la importancia de concurrir y se organiza. Susana, Bueno, muy interesante todos los trabajos y el comentario de Gabriela, ¿no? De los trabajos. Pensaba un poco, voy a decir en borrador lo que pienso, cómo la compañera hablaba de a partir de esta pregunta a los padres y la escucha también, ¿no? Porque el poder sostener esa escucha y no contestar inmediatamente, sino poder habilitó todo esto, digamos, que ustedes están trabajando allí en Casaballe. Por otro lado, la posibilidad de, a su vez, piensan los padres, piensan ustedes como equipo, ¿no? Y pensamos acá también, como un juego de habilitaciones que nos permiten pensar en todos estos cambios, que son muy importantes y que, bueno, tenemos que darnos espacio para eso. Bueno, Gabriela hablaba de los 100 educadores, ¿no? Cómo ves un interlocutor, como es uno muy importante en todo este tema, el educador, el maestro, que tiene que participar también. En algunos trabajos hay educadores, pero bueno, como pensarlo como ese... el desarrollo de las familias y los intercambios que va teniendo con las familias en base también a... Nos referimos mucho a la apertura de la madre con respecto al padre, de la mujer con el varón, y me gustaría alguna reflexión de la relación entre el trabajador integrante del equipo con el tránsito y los cambios que va teniendo en las familias. Está bien. Si entendí algo de lo que propones, aprovecho y hago algún comentario en general. Digo, primer aspecto de una de las cosas que rescató Gabriela y que yo comparto totalmente, que los compañeros acá decían, es difícil trabajar en estas situaciones y los equipos están expuestos a mucho sufrimiento y al bloqueo de la actividad. La posibilidad, hay muchos recursos para cuidar a los equipos, pero uno que me parece fundamental es de hacerse espacio para pensar, ¿no? Tiene efectos de crecimiento para el equipo y también terapéutico. Es decir, que si bien hay muchos recursos, este me parece que es un recurso fundamental, porque la tendencia a naturalizar prácticas, a caer, a que se les cuele preconceptos que todos tenemos, es cuidando, ¿no? En ese sentido, entonces, tomando un poco lo de Jorge, yo creo que una de las cosas ricas que traen los dos trabajos es, con distintos métodos, intentar preguntarse cómo está haciendo esto del rol del padre. Y lo primero que se me ocurrió a mí, que atrás de esto me preguntaba, es que se supone que los equipos deben tener una definición de lo que debe ser un buen padre o lo que debe ser la función paterna correcta. Los equipos traen la tarea de preguntarse, de ver cómo es la realidad, ¿no? Y de intentar articular con lo teórico. Y nuevamente, un poco me parece importante tratar de despegar, porque a veces queda demasiado fijada la función paterna a la figura del padre. Y importante esto es la idea de que la función paterna es bastante más amplia, ¿no? Bueno, actualmente se dice que como consecuencia del posmodernismo, esto es una cosa muy discutida, hay una claudicación de la función paterna, ¿no? Que, digo, para despegarlo de la figura de una persona. Y esto explicaría, por ejemplo, bueno, los frecuentes casos de corrupción, declinación de la figura paterna y de la ley, ¿no? Esto es discutible, hay otros teóricos que plantean que esto no es así, que no hay tal declinación, que hay cambios.
Entonces me parece que los equipos lo que tienen que hacer es tratar de tener esta actitud de preguntarse para ir acompañando y estar alertas, además a preguntarse ellos mismos qué son para cada uno de ellos, qué es ser padre para cada uno de ellos, para poder deconstruir también los preconceptos que puedan tener y que puedan después colarse, ¿no? Este es un riesgo, ¿no? Que uno vaya con una idea de lo que debe ser. Da como gran alivio, digo, esta intervención de alguna manera, porque es verdad que en el equipo se proyecta y se pone a veces de alguna manera en lugar de, bueno, los padres tienen que venir, y vos decís, bueno, y no vienen, y qué pasa. Nosotros es eso, trabajamos con la realidad que tenemos y obviamente cuestionando, ¿no?, por qué pasan estas cosas y tratando de no naturalizar, tratando, como tú decís, todo el tiempo de ver también, bueno, de tener como, eso también pasa por un trabajo personal, de poder reconocer tus cosas, del otro, tomar la distancia óptima para poder trabajar y demás. Es como largo, ¿no? Pero es esto también, es aceptar que la realidad que vivimos y que viven diferentes sectores no es siempre la que nosotros pensamos que es la mejor o no. Por eso digo. Y una pregunta que nos hacíamos cuando empezábamos el trabajo, ¿no?, que dije presencia, ausencia, nosotros nos preguntamos qué significa presencia y qué significa ausencia, no terminamos de contestar todavía qué significa presencia y qué significa ausencia del padre, ¿no? Y tratamos, le tiramos la pelota a la población, eso fue lo que hicimos.